Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía de Penélope Devereux, de apellido Rich de Casada. Más tarde llamada Penélope Blount, ella fue una dama de la corte inglesa. Fue dama de compañía de la reina consorte Ana de Dinamarca. Era hermana de Robert Devereux, segundo conde de Essex, y se cree tradicionalmente que fue la inspiración para el personaje de Estela de la secuencia de sonetos titulada Astrophel y Estela, de Sir Philip Sidney. Ella es más conocida por su interesante y escandalosa carrera marital, ya que estuvo casada con Robert Rich, tercer barón Rich, más tarde primer conde de Warwick, pero luego tuvo una relación pública con Charles Blount, barón Mountjoy, con quien se casó en una ceremonia sin licencia después de su divorcio de Rich. En una época en la que casarse por amor era un tabú, esta mujer decidió seguir su corazón sin importar las consecuencias. Lady Penélope Devereux, hija de Lady Lettice Knollys e hijastra de Sir Robert Dudley, comprende lo peligroso que es desafiar los deseos de la reina Isabel I. Su madre y su padrastro fueron desterrados de la corte por elegir casarse en secreto, pero esto no disuadió a Penélope de buscar el amor. Así que su vida es una historia que abarca décadas, llena de amor, intriga y tramas a raudales. Lady Penélope Devereux nació en enero de 1563, en Charley Manor, Staffordshire, siendo la hija mayor de Walter Devereux, segundo vizconde de Hereford, más tarde primer conde de Essex, y de su esposa, Lettice Knollys. La familia de Penélope recibió un alto nivel de favor de Isabel I. La familia de su madre era pariente de sangre de la reina, ya que su abuela, Catherine Carey, era hija de María Bolena, la tía materna de Isabel. Catherine Carey fue una gran favorita de la reina durante toda su vida, y su esposo, Sir Francis Knollys, fue uno de los principales ministros de Isabel hasta su muerte en 1596. La hija de los Knollys, Lettice, había sido dama de honor de la reina hasta que se casó con el padre de Penélope, Walter Devereux, vizconde de Hereford, alrededor de 1561. La familia paterna de Penélope, los Devereux, aunque no estaban tan estrechamente relacionados con la reina como los Knollys, eran, como la mayoría de los miembros de la aristocracia, descendientes de Eduardo III. Y el abuelo y el bisabuelo de Penélope habían recibido el favor de Enrique VIII. Tanto la familia Knollys como la familia Devereux habían abrazado la reforma con vigor. Penélope pasó su primera infancia en Charley Manor, en Staffordshire, y ya dije que fue la mayor de una familia de 4 miembros, un quinto hijo murió joven. Siguiendo la moda de la época, Penélope y su hermana Dorotea recibieron una educación completa, de un nivel que en épocas anteriores y posteriores habría estado reservado a los hijos varones de la familia. El tutor de Penélope fue Matthias Holmes, un hombre de Cambridge de firmes opiniones protestantes. Se sabe que ella estudió francés, español e italiano, así como las dotes cortesanas de la danza, el canto y la ejecución del laúd. El padre de Penélope sirvió con celo a la reina Isabel, fue uno de los custodios de María Estuardo y contribuyó decisivamente a reprimir la rebelión de los condes del norte en 1569. En reconocimiento a sus méritos, se le concedió el condado de Essex en 1572. Penélope era una niña de 12 años cuando Sir Philip Sidney acompañó a su prima lejana, la reina Isabel, en una visita a Lady Essex en 1575, en su camino desde Kenilworth. Y debe haber sido frecuentemente arrojada a la sociedad de Sidney, como consecuencia de los muchos lazos entre las dos familias. Un par de años antes, Isabel había concedido a Essex una licencia para colonizar el Ulster en Irlanda, controlado por los O'Neill y los escoceses. La empresa corrió con sus propios gastos y fue un desastre, tanto militar como económicamente y en lo personal. El conde regresó a Inglaterra en 1575 con la intención de reconstruir su fortuna en su país, pero en septiembre de ese año fue nombrado conde mariscal de Irlanda. Llegó a Dublín en septiembre de 1576, pero murió a las pocas semanas de disentería. El testamento de su padre dejó dotes de 2000 libras para Penélope y Dorotea.
Pero la desastrosa expedición irlandesa había empobrecido sus propiedades y el pago de estas dotes sería una carga seria para la herencia de su hijo, Robert, ahora el segundo conde. Con respecto al matrimonio de Penélope, el conde había expresado su deseo de que se casara con Philip Sidney, el sobrino de Robert Dudley, conde de Leicester, el favorito de la reina Isabel. Essex describió a Sidney como tan sabio, tan virtuoso, tan bueno, y si continúa por el camino que ha iniciado, será el caballero más famoso y digno que haya habido en Inglaterra. Si Dios conmueve los corazones de ambos, bien podría casarse con mi hija Penélope. Philip había estado con Essex en Irlanda y este último había concebido un gran afecto por él. No hubo ningún acuerdo formal antes de la muerte de Essex y se dice que el padre de Sidney, Sir Henry Sidney, no estaba a favor del matrimonio. Sir Henry, que era Lord Diputado de Irlanda, no estaba de acuerdo con las políticas de Essex allí y no le gustaba personalmente. Esto, unido al hecho de que Penélope aún no estaba en edad de casarse, significó que el matrimonio quedó en suspenso. Con la muerte de su padre, la tutela de los hijos de los Devereux quedó ahora a disposición de la reina. Essex había expresado su deseo de que su heredero, Robert, quedara bajo la tutela de Sir William Cecil, Lord Burghley, mientras que Penélope quedaría al cuidado de su primo, Henry Hastings, tercer conde de Huntingdon, y su esposa, Catherine Dudley. Aunque Huntingdon tenía un derecho respetable al trono como bisnieto de Margaret Plantagenet, condesa de Salisbury, y nieto de Henry Paul, barón Montague, que había sido ejecutado en la conspiración de Exeter. Isabel confiaba en él, y él era su Lord Teniente del Norte. La casa de Penélope era ahora la mansión del rey en York. Lady Huntingdon no solo era la hermana del poderoso Robert Dudley, conde de Leicester, sino también la tía del prometido de Penélope, Philip Sidney. Aunque no tenía hijos propios, Lady Huntingdon era famosa por su gestión y educación de las jóvenes damas de honor. Tanto el conde como la condesa eran puritanos comprometidos, y la familia vivía bajo un régimen bastante estricto de oraciones diarias, lecturas de la Biblia y sermones, que la carrera posterior de Penélope sugiere que pudo haber encontrado bastante oneroso. Poco después de que Penélope se marchara a York, su madre, Lettice, se casó con el conde de Leicester. Cuando la reina Isabel descubrió el matrimonio, se puso furiosa y Lettice fue expulsada de la corte por el resto de su vida. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a culpar a los hijos de Lettice por sus fechorías y Lady Huntingdon llevó a Penélope a la corte, presentándola en Whitehall el 30 de enero de 1581. Entonces fue considerada una de las bellezas de la corte de Isabel. Tenía el pelo dorado y los ojos oscuros, era una cantante y bailarina talentosa y hablaba con fluidez francés, italiano y español. Durante 1581, Penélope estuvo muy atenta a la reina. Fue un periodo de ostentación extravagante ya que Isabel, por última vez, pensó en casarse, en esta ocasión con el duque francés de Alençon. Hubo mascaradas y justas a las que asistir, e incluso las celebraciones en torno al regreso de Francis Drake de su circunnavegación del mundo. Toda la corte asistió a Deptford cuando Isabel lo nombró caballero. Sin embargo, como Penélope tenía ya 18 años y no había sido designada formalmente para el papel de dama de honor de la reina, había llegado el momento de concertar su matrimonio. Philip Sidney fue eliminado de la lista por su tutor. De haber sido el heredero de sus dos tíos, los condes de Warwick y Leicester, había sido suplantado por el nuevo medio hermano de Penélope, Robert Dudley, Lord Denbigh. Por tanto, Sidney no era una perspectiva especialmente buena para la hija de un conde, y la dote de Penélope estaba algo en duda. En cambio, Huntingdon propuso un matrimonio con Robert, tercer barón Rich, un importante terrateniente de Essex y de una edad similar a la de Penélope. Rich, como segundo hijo, había heredado inesperadamente. Sin prever que se convertiría en barón, había entrado en la Cámara de los Comunes en representación de Essex el 2 de febrero de 1581, y luego heredó la baronía, que le excluía de los comunes, el 27 de febrero del mismo año.
Lord Rich habría atraído a Huntingdon, ya que era un puritano radical, que apoyaba a los predicadores calvinistas y, más tarde, había tenido disputas con el conservador John Aylmer, obispo de Londres. Penélope y Lord Rich se casaron en el otoño de 1581. Hubo problemas con su dote, ya que las propiedades de Essex todavía estaban en graves problemas financieros. Su abuelo, Sir Francis Knollys, colaboró con 500 libras. Más tarde se afirmó que Penélope había protestado contra su matrimonio y que Rich era un marido severo, pero, dado que la fuente era su segundo marido, puede que la misma afirmación sea tendenciosa. Es cierto que Lord Rich tenía menos educación que su esposa, por lo que tal vez no tenían mucho en común. Sin embargo, la compatibilidad personal, aunque deseable, no era el motivo principal del matrimonio, y parece poco probable que Penélope hubiera esperado casarse por amor. Cualesquiera que fueran los pensamientos de Penélope cuando era una novia joven, ella pudo continuar su vida en la corte inmediatamente después de su boda. Parece que tomó la corte por asalto. Su apariencia, encanto y gracia fueron elogiados tanto entonces como durante el resto de su vida. Parece que tenía una belleza y un carisma que no se desvanecieron con la edad ni con los repetidos embarazos. Los hijos que Penélope tuvo con Robert Rich fueron Lettice Rich, fallecida en 1619, llamada así por su abuela materna y conocida como Lucy. Se casó en primer lugar con Sir George Carey y en segundo lugar con Sir Arthur Lake. A Lettice siguió otra niña, llamada Essex Rich, quien se casó con Sir Thomas Cheek y tuvo 3 hijos y 5 hijas. Robert Rich, nacido en 1587 y muerto en 1658, más tarde segundo conde de Warwick. Y por último, Henry Rich, nacido en 1590 y muerto en 1649, más tarde primer conde de Holland. Pero se dice que la conquista más famosa de Penélope no fue otra que el mencionado Philip Sidney, con quien su padre había querido que se casara. Ella fue la inspiración para su ciclo de sonetos Astrofel y Estela. No se puede saber con certeza si la relación llegó a ser algo más que un simple suspiro cortesano y besos de manos, pero no hay evidencia de nada más. Compuesta probablemente en la década de 1580, Astrofel y Estela es la primera de las famosas secuencias de sonetos ingleses y contiene 108 sonetos y 11 canciones. Muchos de los poemas circularon en forma de manuscrito antes de que Thomas Newman imprimiera la primera edición en 1591, 5 años después de la muerte de Sidney. Fueron compuestos por el laudista francés Charles Tessier y publicados en Londres en 1597. Como ya dije, quizás nunca se sepa si Sidney se enamoró apasionadamente de Penélope. En los años que transcurrieron entre la llegada de ella a la corte en 1581 y su propio matrimonio en 1583. O si los sonetos de Estela eran diversiones cortesanas que reflejaban ideas poéticas de moda. En su ensayo titulado Sidney, Estela y Lady Rich, Catherine Duncan Jones escribe: Nadie ha dudado seriamente desde 1935 de que Sidney pretendiera que los primeros lectores de Astrofel y Estela, quienesquiera que hayan sido, relacionaran a Estela con Lady Rich. La naturaleza exacta de la relación de Sidney con la famosa belleza es otro asunto mucho más delicado. Lady Rich fue muy cultivada por poetas y músicos durante el ascenso de su hermano en la corte en la década de 1590. El poeta Richard Barnfield le dedicó El Pastor Cariñoso, su primera obra, que se publicó anónimamente en noviembre de 1594. Bartolomeo Young le dedicó su traducción de los 7 libros de Diana en 1598, del autor portugués Jorge de Montemor. Y John Davis de Hereford le dedicó sonetos. En 1586 Penélope fue madrina de la hija de Nicholas Hilliard, el miniaturista de la reina. Se sabe que Hilliard pintó 2 miniaturas de Lady Rich en 1589 y 1590 para su hermano, el conde de Essex. Envió una a Jacobo VI de Escocia y el poeta Henry Constable escribió un soneto sobre el retrato.
Essex entregó la segunda miniatura al embajador francés de Enrique IV. Una miniatura que está hoy en la colección real puede ser una de ellas. La reina Ana de Dinamarca pidió retratos del conde de Essex y Lady Rich en diciembre de 1595. Charles Tessier dedicó su libro de canciones en francés e italiano, Le Premier Livre de Chansons, a Madame Rich, elogiando en italiano su juicio musical, y John Dowland compuso My Lady Rich's Galliard en su honor. Por su parte, se sabe que Penélope pasó los siguientes años entre la casa londinense de los Rich en San Bartolomé y sus propiedades en Essex, principalmente en el priorato de Lees. Mantuvo una copiosa correspondencia con su madre y sus hermanos, siendo particularmente cercana a su hermano, Robert, segundo conde de Essex, bautizando incluso a su segunda hija con su nombre. El joven conde de Essex se estaba ganando el favor de la reina, promovido por su padrastro, Leicester. En 1585, Isabel, tras años de insistencia del partido puritano en la corte, finalmente accedió a ayudar a los Países Bajos protestantes contra el católico Felipe de España, que era el gobernante hereditario. Leicester dirigió un ejército hacia Flandes y Essex y Philip Sidney lo acompañaron. Inicialmente, Leicester había pedido que el marido de Penélope, Lord Rich, participara, aunque no fuera un hombre de guerra, pero finalmente Leicester cambió sus planes y Rich se quedó en casa. Sidney murió en la batalla de Zutphen y se convirtió en material de leyenda. Essex, a quien legó su espada, se casó con su viuda e intentó emular la gloria de Sidney. No podemos saber si Penélope sintió algo más fuerte con la muerte de Sidney que la efusión general de dolor que acompañó su fallecimiento. Se ha demostrado que la historia de que, en su lecho de muerte, el soldado poeta confesó haber cometido adulterio con ella no tiene base contemporánea. Tras su regreso de los Países Bajos, Essex se alzó rápidamente con el favor de Isabel, asumiendo el papel de Leicester como jefe de caballería y pasando largas horas con la reina, jugando a las cartas, bailando y, siniestramente, peleándose a viva voz con ella. La guerra en los Países Bajos seguía retumbando y España buscaba venganza por la interferencia de Isabel. Empezaron a correr rumores de que se iba a enviar una enorme armada contra Inglaterra. Lord Rich era responsable de la milicia en Essex, mientras que Leicester y Essex estaban con la reina en Tilbury. Penélope probablemente estaba en liso con su madre en la casa de los Leicester en Wanstead. La tensión de la campaña de la armada fue demasiado para Leicester y, para gran dolor de su esposa y de Penélope, así como de la reina, el conde murió poco después. Lord Rich asistió al funeral, al igual que Sir Christopher Blount, que había sido jefe de caballería de Leicester, y al cabo de un año consoló a la afligida viuda. Él y Letty se casaron a principios de 1589, lo que le dio a Penélope un segundo padrastro, que también era amigo íntimo de su hermano. En octubre de 1589, Penélope, Lord Rich y Essex iniciaron una correspondencia que, en el mejor de los casos, fue una tontería y, en el peor, una traición. Ellos escribieron al rey Jacobo VI de Escocia, prometiéndole su apoyo para su sucesión a la corona inglesa, que, según insinuaron, no tardaría en llegar. Penélope, que tenía el nombre en clave de Rialta, incluso le envió una miniatura de ella misma. Parece que el rey Jacobo fue bastante circunspecto en sus respuestas. Sabía que era el sucesor preferido de Isabel y era demasiado astuto como para arriesgarse a molestarla y perder la pensión que ella le pagaba, tratando de ocupar su lugar antes de tiempo. Las razones de Penélope para involucrarse en una empresa tan arriesgada solo se pueden adivinar. Su biógrafa, Sally Barlow, sugiere que sus acciones estaban justificadas, ya que el fracaso de Isabel en promover a Essex a un lugar destacado en el gobierno, junto con la continua dureza de Isabel hacia Letty, eran síntomas de un gobierno corrupto que no merecía su lealtad a largo plazo. Una visión menos partidista podría ser que Penélope y Essex, a pesar de toda su brillantez intelectual, eran políticamente ingenuos y demostraban el faccionalismo que perseguiría la última década y media del reinado de Isabel.
El matrimonio arreglado de Penélope con Rich no había sido feliz, y en 1595 ella inició un romance secreto con Charles Blount, octavo barón Mountjoy. Lord Rich no tomó ninguna medida mientras vivió el hermano de Penélope, el poderoso conde de Essex, que se convirtió en el favorito de la anciana reina en los años posteriores a la muerte de Leicester en 1588. Charles Blount era un militar que había estado en acción en los Países Bajos y en el enfrentamiento con la Armada. Al principio, los amantes mantuvieron el romance en secreto, pero ella le dio al menos 3 hijos, posiblemente 5, todos los cuales fueron aceptados por Lord Rich como suyos. Aunque no puede haber tenido muchas dudas sobre su paternidad. Penélope incluso llamó a su hijo Mountjoy, el título que Blount heredó en 1594. Dado que Rich la estaba protegiendo de la vergüenza pública al aceptar a sus hijos, esta parece una elección bastante de mal gusto. De los hijos ilegítimos que Penélope tuvo con Charles Blount pero reconocidos por el marido de ella, quizás el más conocido fuera Mountjoy Blount, nacido por 1597 y muerto en 1666, más tarde primer conde de Newport. La relación de Penélope con su hermano siempre fue estrecha. Durante la década de 1590, cuando pasó menos tiempo en Leeds y continuó su relación con Mountjoy, asumió el papel de principal apoyo, amiga y anfitriona de Essex. Su cuñada, Frances Walsingham, que anteriormente había estado casada con Sir Philip Sidney, parece haber aceptado felizmente un puesto más retirado. Frances estaba embarazada con regularidad, pero sufrió varios abortos espontáneos y muertes infantiles, además de tener que tolerar a un marido que era un notorio mujeriego. En 1593, Essex se convirtió en uno de los consejeros privados de Isabel, pero no estaba satisfecho. Quería suplantar a los Cecil en favor de Isabel y, con la ayuda de Penélope, gastó mucho tiempo y dinero en construir una red de información o red de espionaje, según el punto de vista, en Inglaterra, Francia y España. Él también, a pesar de su fuerte origen protestante y de su relación con Penélope, coqueteaba con los numerosos católicos descontentos que habían recibido un nuevo coraje gracias a la misión jesuita. Durante la década de 1590, tanto Essex como Mountjoy participaron en campañas militares. Finalmente, en 1599, Essex tomó el mando de la campaña en Irlanda, que resultó tan desastrosa para él como para su padre. Desobedeció las órdenes directas de la reina y desperdició dinero y hombres. Regresó a Inglaterra, contraviniendo las órdenes, y fue interrogado por el Consejo Privado en una sesión de 5 horas, que concluyó que había desertado de su puesto y concertó una tregua deshonrosa con el irlandés O'Neill. Essex fue puesto bajo arresto domiciliario en una de sus casas de Londres, York House. Mientras estuvo confinado allí, sufrió una enfermedad, tal vez una fiebre contraída en campaña, o tal vez inducida por el estrés. Tanto Penélope como su hermana, Dorotea, condesa de Northumberland, recibieron permiso para esperar a la reina y pedirle permiso para mudarse a algún lugar con mejor aire y poder verlo. Fingiendo estar de luto vistiéndose de negro de pies a cabeza, fueron a Richmond. La reina las recibió amablemente, pero no se movió. Penélope siguió suplicando, enviando cartas, regalos y joyas a la reina, que ésta aceptó sin cambiar de opinión. Finalmente, una de las cartas de Penélope fue demasiado lejos. Su entusiasmo por la causa de su hermano y su convicción de que los Cecil tramaban algo malo se interpretaron como un indicio de que la rebelión estaba en el aire y fue citada ante el Lord Tesorero, Sir Thomas Sackville, más tarde conde de Dorset, para que se explicara. Rápidamente envió otra carta a la reina en la que protestaba por su lealtad. Poco después, la acusaron de haber permitido que se distribuyeran copias de la carta anterior, sospechosa, y la convocaron de nuevo al Consejo Privado. Enferma, ya fuera real o políticamente, se le excusó de asistir y se retiró al campo. Su angustia probablemente se vio aumentada por el envío de Mountjoy a Irlanda para reemplazar a Essex. Penélope fue interrogada de nuevo sobre su carta ofensiva, pero la reina, al final, la perdonó, aunque se quejó de que ella mostraba una disposición orgullosa y había sido muy negligente.
Al final, pareció que la reina también perdonaría a Essex y lo liberaron del arresto domiciliario en agosto de 1600. Pero esto no fue una restauración completa. Isabel se negó a renovar su principal fuente de ingresos, el monopolio de los vinos dulces, que se le había concedido en 1589. Económicamente arruinado y cada vez más paranoico, Essex fortificó Essex House, con el apoyo de su esposa, Frances, y de su hermana Penélope. Después de tomar como rehenes a varios miembros del Consejo Privado, Essex, junto con sus principales partidarios, el conde de Southampton y el padrastro de Penélope, Sir Christopher Blount, recorrió las calles de Londres, tratando de ganar seguidores para derrocar a los Cecil, a quienes seguía culpando de su desfavor ante la reina. Los londinenses no se sintieron abrumados y Essex se retiró a su casa, enviando a Penélope y Frances lejos. Essex fue capturado y enviado a la Torre, y Penélope fue puesta bajo arresto domiciliario con Sir Henry Sackford. Después de su juicio, en el que su cuñado Lord Rich fue uno de los jueces, Essex fue declarado culpable. Posteriormente, solicitó que los miembros del consejo fueran enviados a la Torre para escuchar la verdad. Dicha verdad consistió en denunciar tanto a Mountjoy como a Penélope, quienes, según él, lo habían empujado a la traición. Debo acusar a la persona más cercana a mí, mi hermana, que me instó continuamente a tomar acción. Hay que tener cuidado con ella, porque tiene un espíritu orgulloso. Esta deslealtad debe haber sido un golpe doloroso para Penélope, que permaneció bajo arresto domiciliario y fue interrogada por el Consejo Privado. Durante su interrogatorio, señaló que, lejos de ser la instigadora de la traición de Essex, ella había sido más como una esclava que como una hermana, lo cual se debía a mi excesivo amor, más que a su autoridad. Essex fue ejecutado el 25 de febrero de 1601, junto con Sir Christopher Blount, el padrastro de Penélope. Finalmente, Penélope misma fue liberada y enviada a casa con su marido. Mientras tanto, Mountjoy había estado llevando a cabo la campaña más exitosa de toda la época en Irlanda, mientras mantenía correspondencia secreta con el rey Jacobo de Escocia. Cualquier biografía de Robert Devereux, conde de Essex, lo caracteriza como temerario, impetuoso, arriesgado y de poco criterio. Parece que su hermana Penélope tenía algunas de las mismas características. No contenta con una correspondencia potencialmente traidora con el rey de Escocia y un asunto que era obvio para cualquiera que la conociera, Penélope también estaba involucrada en el asunto mucho más serio de albergar a un sacerdote católico. En la década de 1590, era traición para cualquier inglés ser ordenado sacerdote en la Iglesia Católica Romana, o para cualquier jesuita o sacerdote ordenado después de la ascensión al trono de la reina estar en Inglaterra. Era un delito oír la misa católica, y era un delito albergar o dar socorro a cualquier sacerdote. El gobierno se esforzó por explicar que la persecución no se debía a la cuestión de ser católico, sino a las dimensiones políticas del apoyo a la invasión española y el debilitamiento del gobierno legítimo de la reina. Las personas que fueran sorprendidas albergando a un sacerdote serían pasibles de multas, confiscaciones, prisión y, potencialmente, en caso de reincidencia, la pena de muerte. A pesar de esto, Penélope ocultó al padre John Gerard, uno de los hombres más importantes de la jerarquía católica en Inglaterra, en su propia casa de Lees. Gerard se había estado quedando con la familia Wiseman en Braddock's Manor, cerca de Tasted. Los Wiseman eran parientes de Lord Ritchie. A pesar de sus creencias religiosas muy diferentes, Penélope era la madrina de uno de los hijos de los Wiseman. La señora Wiseman, después de una de las redadas en su casa, pasó un tiempo con Penélope en Lees y se encargó de que ella recibiera a Gerard. Este último llegó a Lees a principios de la primavera de 1594, disfrazado de un amigo de visita. Según su relato posterior, Penélope estaba cerca de convertirse, pero quería consultar a Mountjoy. Y este, siendo un hombre de intelecto y educación, preparó preguntas para el padre Gerard, con la seguridad de que, si las respuestas eran satisfactorias, él también se convertiría.
Ya sea que las respuestas no fueran convincentes o que el riesgo fuera demasiado alto, Mountjoy, y por lo tanto Penélope, no se reconciliaron con Roma, pero parece que siguieron simpatizando con la causa católica. Una posición que, más tarde, la hizo ser querida por la reina Ana de Dinamarca. A esta distancia, no podemos saber si el interés de Penélope tenía motivaciones religiosas, si era una persona que corría riesgos por naturaleza y quería provocar a su esposo y a su familia, que en gran medida eran del lado puritano del protestantismo, o si estaba adoptando una causa de moda. Ciertamente, parece que los círculos jóvenes y elegantes de la corte de la década de 1590 coquetearon con el catolicismo, tal vez como una reacción natural al control que ejercían Lord Burghley, Walsingham, Knollys y el resto de la vieja guardia firmemente protestante. Es posible que ella fuera naturalmente compasiva y buscara salvar a Gerard de la terrible muerte que habría sufrido si lo hubieran atrapado las autoridades. Ya que más tarde dicho sacerdote fue capturado, encarcelado, torturado y escapó. La correspondencia encubierta con Jacobo VI de Escocia dio sus frutos. Y cuando Isabel murió finalmente el 24 de marzo de 1603, Penélope fue elegida por el nuevo rey para viajar a Berwick y acompañar a su esposa, Ana de Dinamarca, hacia el sur, hacia su nuevo reino. Penélope era unos 11 años mayor que la nueva reina, pero entablaron una relación muy cálida y fue nombrada una de las asistentes de mayor antigüedad de la reina. En una señal de que los Devereux habían recuperado el favor, Jacobo permitió que los 3 hijos del difunto conde fueran restaurados en sangre y recibieran las propiedades de su padre. Penélope gozaba de tal favor tanto del rey como de la reina que, el 17 de agosto de 1603, en una ceremonia en el castillo de Farnham, se le concedió el rango de condado de Essex, en la misma antigüedad que había tenido bajo los condes Bourchier. Esta elevación le dio un rango superior al de todas las baronesas y a la mayoría de las hijas de los condes. La tatarabuela de Penélope, Cecily Bourchier, había sido nieta del primer conde de Essex. Durante los 3 años siguientes, Penélope se convirtió en una de las figuras más importantes de la corte de los Estuardo, participando en las elaboradas mascaradas y entretenimientos que patrocinaba la reina Ana. Y Mountjoy, tras haber llevado a buen puerto la guerra irlandesa, desde la perspectiva inglesa al menos, regresó a Londres en 1603 y recibió el título de conde de Devonshire de manos de Jacobo I, además de ser nombrado consejero privado. Él y Penélope vivían juntos abiertamente. Por su parte, en 1605, Lord Rich solicitó el divorcio a los comisionados de la Iglesia. Se desconoce si fue él mismo quien decidió iniciar los procedimientos, porque la cohabitación abierta de Penélope y Mountjoy era un paso demasiado lejos, o si Penélope solicitó el divorcio, que es lo que sostiene su biógrafa, Sally Barlow. El divorcio se concedió el 14 de noviembre de 1605 sobre la base del adulterio de Lady Rich con un hombre cuyo nombre se negó a revelar en el tribunal. El arzobispo Bancroft, al pronunciar la sentencia, llegó incluso a condenar a Lord Rich por su dureza con su esposa e hizo comentarios despectivos sobre las tendencias puritanas de Rich. Como el matrimonio había sido legal y había producido descendencia, el divorcio fue, según se dijo, de cama y mesa, en lugar de una anulación que habría requerido una ley del Parlamento. La Iglesia de Inglaterra no permitió un nuevo matrimonio durante la vida del otro cónyuge, una posición que se mantuvo sin cambios hasta 2002. Y tanto Penélope como Lord Rich recibieron la orden de vivir célibes. Pero Penélope y Devonshire inmediatamente desobedecieron las reglas de la Iglesia y celebraron una ceremonia de matrimonio oficiada por el capellán de Devonshire, William Laud, más tarde arzobispo de Canterbury, el 26 de diciembre de 1605. Esta acción provocó una tormenta de ira y represalias sobre sus cabezas. El rey Jacobo, enfadado por haber desafiado la ley, desterró a Penélope de la corte y le dijo a Devonshire que había ganado. Una mujer hermosa con un alma negra. Devonshire le escribió a Jacobo para explicarle por qué creía que el matrimonio era legal.
Uno de sus argumentos era que Penélope no había consentido libremente su matrimonio con Rich. El libre consentimiento era un requisito fundamental para un matrimonio válido. Jacobo no quedó convencido y Penélope permaneció desterrada. En la primavera de 1606, Devonshire, como consejero privado, se vio obligado a asistir a los juicios de los conspiradores de la pólvora, muchos de los cuales eran miembros de la familia extensa de Penélope. En particular el marido de su hermana, el conde de Northumberland, era el principal sospechoso, a pesar de que todos los demás conspiradores negaban su implicación. A finales de marzo, Devonshire no acudió al juicio del jesuita, el padre Garnet, ya que su salud se había visto arruinada por la campaña y había enfermado en Wanstead. Penélope, embarazada de nuevo, corrió a reunirse con él y él pasó sus últimos días intentando proteger la herencia de sus hijos. Murió el 3 de abril de 1606, a los 43 años, con Penélope a su lado. La conmoción y el dolor hicieron que la ahora viuda Penélope abortara. El historial de servicios de Devonshire en Irlanda no cayó en el olvido, y se le concedió un funeral ceremonioso en la abadía de Westminster, seguido hasta su tumba por el conde de Southampton, que había escapado por poco de la ejecución con Essex, Suffolk y Nottingham. En una clara señal de que su matrimonio con Penélope no fue reconocido, el escudo de armas de ella no se mostró en cuarto lugar con el de él, como era habitual en el caso de una esposa. Antes de su matrimonio, Devonshire había creado complejos acuerdos legales y financieros que permitirían a los hijos que tuvo con Penélope heredar sus propiedades. El deseo de un heredero legal, que era tan central en el pensamiento del siglo XVI, bien pudo haber sido un factor motivador de su rápido matrimonio. Como Devonshire había previsto, su testamento y los acuerdos de propiedad fueron muy disputados. Varios miembros de la familia Blount, que vieron una oportunidad para tomar el control de la vasta propiedad de Devonshire, sugirieron que había sido indebidamente influenciado, que no estaba en su sano juicio y que lamentaba su relación con Penélope. El tribunal de Canterbury concedió la sucesión, luego se apeló y luego se confirmó de nuevo. Finalmente, se presentó una acusación de fraude contra Penélope en la Cámara de las Estrellas, el Consejo Privado y los jueces superiores en sesión. Se la describió como ramera, adúltera y concubina. Pero antes de que se resolviera el asunto, la propia Penélope murió el 6 de julio de 1607. Se desconoce el lugar, pero probablemente fue en Essex House. Tenía alrededor de 44 años y, aunque la esperanza de vida promedio era menor a principios del siglo XVII que ahora, la de ella parece una muerte sorprendente. No había sucumbido al parto, la causa de muerte de muchas mujeres que fallecían en edad fértil, y no había un largo historial de enfermedad. Circulaban historias contradictorias, una de ellas decía que se había arrepentido de su relación con Devonshire y deseaba reconciliarse con Lord Rich, muriendo firmemente en la religión protestante en la que había sido criada. Sin embargo, el padre Gerard afirmó que, al final, ella se convirtió a la fe católica. Penélope fue descrita más tarde por el arzobispo Laud como una dama en la que se albergaban todas las atractivas gracias de la belleza, el ingenio y la dulzura de la conducta. Y es muy evidente que era capaz de encantar tanto a hombres como a mujeres, siendo amada por su familia, amigos y sirvientes. Sin embargo, es difícil escapar de la conclusión de que también era imprudente y malcriada, incapaz de percibir que podría haber otras prioridades que el progreso de su familia o la complacencia de sus deseos. Penélope era una mujer conocida por su belleza, ya que llamó la atención de hombres como Anthony Bagot antes de poner un pie en la corte de Isabel. Su apariencia capturó la atención de Sir Philip Sidney, quien escribió el soneto Astrophel y Estela en su honor. Sidney tenía su corazón, pero ella se casaría con un hombre al que no amaba, Lord Rich. Pero ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por amor, incluso su posición en la corte y la familia que tuvo con Lord Rich, aunque el hombre por el que lo arriesgó todo no es Sir Philip Sidney. El hombre que tuvo el corazón de Penélope durante más de 20 años fue Charles Blount. Penélope vio un gran cambio durante su vida. Vio a Isabel cortejando al francés duque de Anjou y el ataque de la Armada Española.
Estaba en medio de la rebelión fallida de su hermano contra la reina Isabel, que se conoció como la Rebelión de Essex. Penélope juró lealtad al rey Jacobo I cuando la reina Isabel se acercaba al final de su vida, y ella estaba allí como dama de honor de la reina Ana de Dinamarca. Hacia el final de su propio camino terrenal, Lady Penélope Rich fue testigo del impacto de la conspiración de la pólvora contra el rey Jacobo, de su divorcio de Lord Rich, y de su lucha por los derechos de sus hijos que tuvo con Charles Blount. Penélope Rich fue una mujer que desafió las normas de su tiempo, navegando entre el amor, la política y el escándalo en la corte isabelina. Su vida estuvo marcada por la pasión, la intriga y el poder, convirtiéndola en una de las figuras más fascinantes del periodo Tudor y comienzos de la era de los Estuardo. Desde su papel en los círculos literarios hasta su influencia en los acontecimientos políticos, su historia sigue siendo un testimonio de la complejidad de la vida de las mujeres nobles en la Inglaterra del siglo XVI. Penélope fue una mujer muy independiente que luchó por el amor y por su familia, incluso si eso significaba convertirse en enemiga de las personas más poderosas de Inglaterra. Lady Penélope Rich, una mujer extraordinaria que dejó su huella en las dinastías Tudor y Estuardo, simplemente tomó su vida y su legado en sus propias manos. ¿Qué opinas sobre el personaje de Penélope Rich? ¿Crees que su vida habría sido diferente en otra época? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias apasionantes de la historia de los Tudor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Además, puedes unirte a las membresías para apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, estrenos anticipados y otras ventajas. Gracias siempre por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video.